Hubo un momento en Roma en que todo colapsó al mismo tiempo. Las legiones fueron masacradas en las marismas del norte. El tesoro imperial estaba vacío, drenado por guerras interminables y emperadores que compraban la lealtad de sus soldados con oro que ya no existía. La ciudad ardía desde adentro, consumida por la corrupción, por la ambición desmedida, por la desesperación silenciosa de millones de personas que habían creído en la promesa eterna de Roma y ahora veían cómo esa promesa se convertía en ceniza. Y sin embargo, en medio de ese caos absoluto, algunos hombres no solo sobrevivieron, sino que emergieron más fuertes, más lúcidos, más enteros que antes. No lo lograron por suerte, no lo lograron por riqueza ni por poder. Lo lograron porque poseían algo que ningún enemigo podía arrebatarles, algo que ninguna guerra podía destruir, algo que ningún decreto imperial podía confiscar. Una filosofía forjada para los momentos exactos en que el mundo se rompe. Eso es el estoicismo, no una colección de citas bonitas para poner en una taza de café, no un conjunto de aforismos decorativos para publicar en redes sociales, sino un sistema de vida completo, riguroso, probado en las condiciones más brutales que la historia ha registrado, diseñado específicamente para que un ser humano pueda mantenerse de pie, lúcido y digno, cuando todo a su alrededor se desmorona. Esta es la historia de cómo los romanos usaron esa filosofía para sobrevivir, y de lo que nosotros, 2000 años después, podemos aprender de ellos. Para entender el estoicismo romano, primero hay que entender en qué mundo vivían quienes lo practicaban. Roma no era la ciudad idealizada de los libros de texto, esa imagen de mármol blanco y senadores sabios deliberando con calma sobre el destino del mundo. Era un lugar de violencia constante, de muertes repentinas y arbitrarias, de traiciones políticas que podían convertirte en cenizas de la noche a la mañana. Los emperadores eran asesinados con una regularidad casi monótona. Los senadores eran exiliados, a veces ejecutados, por enemigos que hoy eran sus aliados. Los generales más brillantes regresaban victoriosos de campañas épicas, para encontrar que sus rivales ya habían tomado el control durante su ausencia. La vida en Roma era, en términos filosóficos, profundamente, cruelmente inestable. Cualquier cosa que tuvieras hoy podía desaparecer mañana. Tu posición social, tu fortuna, tu familia, tu propia vida. Todo estaba siempre a merced de fuerzas que escapaban completamente a tu control. Y en ese contexto, la pregunta más urgente que podía hacerse un romano inteligente no era cómo acumular más poder ni cómo proteger mejor sus posesiones. Era una pregunta mucho más profunda y más difícil. ¿Cómo vivir bien en un mundo donde nada es seguro? El estoicismo nació en Grecia, en el pórtico pintado del Ágora de Atenas, donde un comerciante chipriota llamado Zenón de Sitio comenzó a enseñar tras perderlo todo en un naufragio. Zenón había sido un hombre próspero, un mercader exitoso que navegaba con cargamentos valiosos por el Mediterráneo, y un día el mar se lo llevó todo. Sin nada, sin identidad, sin el andamiaje material que había construido su vida, Zenón llegó a Atenas y encontró algo que ninguna tormenta podía hundir: la filosofía. Pero fue Roma la que transformó ese pensamiento griego en algo más profundo, más urgente, más completamente humano, porque los griegos filosofaban desde la academia, desde la distancia segura del debate intelectual. Los romanos filosofaban desde la trinchera, filosofaban con sangre en las manos y enemigos en la puerta. Séneca lo filosofó desde la celda donde esperaba su ejecución, habiendo sido primero el hombre más rico e influyente del imperio, y luego, de un día para otro, un condenado a muerte por el mismo Nerón a quien había educado. Epicteto lo filosofó siendo esclavo, con una pierna rota deliberadamente por su dueño como demostración de poder, sin libertad, sin nombre propio, sin nada que el mundo pudiera considerar suyo. Y Marco Aurelio lo filosofó mientras dirigía una guerra que duró 13 años sin interrupción, mientras perdía a sus hijos uno tras otro, mientras su propio cuerpo se desmoronaba lentamente por la enfermedad,
mientras administraba un imperio que crujía por todos lados como un barco viejo en una tempestad. Ninguno de estos hombres era un filósofo de salón. Eran hombres que necesitaban respuestas reales para sobrevivir situaciones reales, y las encontraron. El primer gran principio del estoicismo romano se puede resumir en una distinción que parece simple cuando se escucha por primera vez, pero que cambia absolutamente todo cuando se aplica con honestidad. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Los estoicos lo llamaban la dicotomía del control, y Epicteto la consideraba la base de toda sabiduría práctica, el cimiento sobre el cual se construye cualquier vida verdaderamente libre. Depende de ti tus juicios sobre lo que ocurre, tus elecciones, tus deseos, tus respuestas emocionales, la dirección de tu atención, el carácter que cultivas día a día. No depende de ti tu reputación, tu cuerpo, tus posesiones, el clima, la opinión de los demás, la muerte, la enfermedad, la guerra, los caprichos del emperador, el resultado de la batalla. Parece obvio cuando se escribe así, pero en la práctica los seres humanos pasamos la mayor parte de nuestras vidas intentando controlar precisamente aquello que no podemos controlar y sufriendo de manera profunda y repetida cuando fracasamos en ese intento imposible. El estoicismo dice algo radical. Deja ir todo lo que está fuera de tu círculo de influencia real. No porque no importe, sino porque aferrarte a ello solo te destruye. Concentra toda tu energía, toda tu intención en lo único que realmente posees y que nunca te puede ser arrebatado, tu mente y la forma en que eliges responder. Epicteto, que había sido esclavo de un hombre brutal llamado Epafrodito, que en una ocasión le retorció la pierna como una rama seca para demostrar que podía hacerlo, no respondió con odio ni con desesperación. Respondió con algo que su dueño nunca pudo comprender. Según cuenta la tradición, mientras escuchaba el crujido de su propio hueso, Epicteto le advirtió serenamente: «Me vas a romper la pierna». Y cuando ocurrió, simplemente dijo: «¿Ves? Te dije que la ibas a romper». No había amargura en su voz, no había colapso, solo la claridad absoluta de alguien que comprende que su esencia, su verdadera identidad, no reside en sus piernas ni en ninguna otra cosa que el mundo pueda tomar. Esa historia no es de resignación pasiva, es de una libertad tan profunda que ninguna cadena puede contenerla. El segundo principio fundamental que los romanos practicaban era lo que los estoicos llamaban amor fati, el amor al destino. No solo tolerar lo que ocurre, no solo aceptarlo con estoicismo en el sentido popular y superficial de la palabra, sino amarlo activamente. Encontrar en cada dificultad, en cada pérdida, en cada fracaso, no solo algo tolerable, sino algo necesario, algo que te está forjando de maneras que la comodidad nunca podría, algo que si lo recibes con la actitud correcta, te convierte en algo más de lo que eras antes. Marco Aurelio fue sometido a una prueba de amor fati casi imposible de imaginar. La plaga antonina llegó a Roma llevada por los soldados que regresaban de Oriente y mató a millones de personas en toda la extensión del imperio. Las ciudades quedaron parcialmente vacías, el ejército se diezmó en campamentos llenos de enfermos y al mismo tiempo, en las fronteras del norte, las tribus germánicas atacaban con una coordinación y una ferocidad que el imperio no había enfrentado en siglos. El mundo de Marco Aurelio se estaba deshaciendo en tiempo real. Cualquier otro hombre en su posición podría haberse derrumbado, podría haberse retirado al lujo de Roma a esperar que la tormenta pasara. Marco Aurelio no. Se instaló en el frente de guerra durante más de una década, vivió en tiendas de campaña, comió con sus soldados, y cada noche, en esa tienda, a la luz de una lámpara de aceite, escribía sus reflexiones en un diario que nunca pensó publicar. No lo escribía para la posteridad, ni para impresionar a nadie. Lo escribía para recordarse a sí mismo, en los momentos más oscuros, quién quería ser, para no perder el hilo de su propio carácter en medio del caos. Comienza la mañana diciéndote a ti mismo: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, violentas, tramposas, envidiosas y antisociales. Pero yo conozco la naturaleza del bien y del mal. Sé que lo que los hace así es la ignorancia, y yo no puedo ser dañado por ninguno de ellos, porque ninguno puede involucrarme en la bajeza.
Ese fue el hombre que mantuvo unido al Imperio Romano en uno de sus momentos más oscuros, no por la fuerza de su ejército, no por la crueldad de sus decretos, sino por la fortaleza inequívoca de una filosofía practicada cada día, sin excepción, durante décadas. El tercer principio que los romanos cultivaban con disciplina se conoce como premeditatio malorum, la meditación anticipada sobre las adversidades. Donde el pensamiento moderno nos empuja a visualizar el éxito, a imaginar el mejor resultado posible, a atraer la abundancia con el pensamiento positivo, los estoicos hacían exactamente lo contrario, y lo hacían con propósito deliberado. Visualizaban el fracaso, imaginaban la pérdida, se sentaban en silencio con la posibilidad de la catástrofe y la examinaban con calma, sin apartar la mirada. No por pesimismo, no por masoquismo filosófico, sino por preparación real. Porque un hombre que ya ha imaginado perder su casa no entra en pánico cuando la pierde. Un soldado que ya ha meditado sobre su propia muerte puede actuar con claridad en el campo de batalla donde otros se paralizan de terror. Un líder que ya ha contemplado la posibilidad del colapso total puede tomar decisiones racionales cuando ese colapso comienza a ocurrir. Séneca lo practicaba con una disciplina casi ritualista. Cada cierto tiempo, dejaba voluntariamente su vida de lujo durante unos días. Comía el alimento más simple, dormía en condiciones austeras, se privaba de las comodidades a las que estaba acostumbrado. Y al hacerlo, se preguntaba, ¿es esto tan terrible? ¿Puedo sobrevivir esto? ¿Sería el fin del mundo perder todo lo que tengo? La respuesta, invariablemente, era no. Y esa respuesta le daba una tranquilidad que ninguna riqueza podía comprar. Cuando Nerón finalmente le ordenó quitarse la vida, Séneca no tembló. Ya había muerto 1000 veces en su imaginación. Ya sabía que podía enfrentar ese momento con dignidad. Pero quizás el aspecto más profundo y el más malinterpretado del estoicismo romano era su relación con las emociones. Existe un mito que ha persistido durante siglos que dice que los estoicos no sentían nada, que eran fríos como el mármol de sus templos, inexpresivos, desconectados del amor y del dolor. Eso es, en todos los sentidos, completamente falso. Los estoicos sentían con una intensidad que pocas corrientes filosóficas han igualado. Amaban profundamente a sus hijos, a sus amigos, a sus ciudades. Séneca escribía cartas a su amigo Lucilio con una ternura y una vulnerabilidad que todavía sorprende leerlas hoy. Marco Aurelio lloraba cuando moría gente que amaba. Epicteto hablaba de la fraternidad entre todos los seres humanos con una calidez que emana de cada línea que escribió. Lo que los estoicos no permitían era que esas emociones los gobernaran, que tomaran el control de su juicio en los momentos en que más necesitaban pensar con claridad. La distinción que establecían era entre las pasiones desordenadas, que en griego llamaban paté, tormentas emocionales que arrasan con todo, y las emociones racionales, las eupateiai, sentimientos profundos que coexisten con la lucidez. No se trataba de no sentir, se trataba de sentir sin ser arrastrado por la corriente, amar sin aferrarse con desesperación, sufrir sin convertirse en el sufrimiento. Marco Aurelio lo expresó con una precisión que todavía corta. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando te des cuenta de esto, encontrarás la fortaleza. Cuando Roma caía, cuando el mundo tal como ellos lo conocían se derrumbaba con el ruido ensordecedor de un imperio que se fractura, los hombres que habían internalizado estos principios poseían algo que la mayoría nunca tendría: una arquitectura interna que no dependía de las circunstancias externas para mantenerse en pie. Podían perder su fortuna y seguir siendo exactamente quienes eran. Podían perder su poder, su posición, su nombre, y seguir habitando con integridad ese espacio invisible que ningún enemigo podía tocar. Y ahí, precisamente ahí, está la lección más profunda que Roma nos deja.
No en sus legiones invencibles, ni en sus acueductos monumentales, ni en sus códigos de derecho que todavía sostienen nuestras leyes, sino en la filosofía silenciosa de aquellos hombres que encontraron la manera de permanecer enteros cuando todo se rompía, que construyeron dentro de sí mismos algo más sólido que cualquier muralla. Hoy, cuando el mundo parece también estar al borde de algo que no sabemos nombrar bien, cuando las noticias son un torrente de catástrofes y la incertidumbre parece haberse instalado como un huésped permanente, cuando el suelo bajo nuestros pies se siente menos firme de lo que nos prometieron que sería, la pregunta estoica sigue siendo exactamente la misma que se hacían en Roma hace 2000 años. No qué está pasando afuera, sino quién quieres ser tú mientras pasa. Tu juicio, tu respuesta, tu carácter en el momento exacto en que la presión es máxima. Eso depende de ti, solo de ti, y siempre ha dependido únicamente de ti.